Bienvenido a la presentación del formato para la realización de proyectos comunitarios. La idea de esto es que el estudiante tenga una información de cómo llenar tales planillas o cómo llenar el formato, ya que comúnmente se presentan muchas dificultades a la hora de llenar tales formatos. Bueno, comenzamos con la primera información que se debe tener es la carta de aceptación. Esta es una carta de aceptación. ¿Cuál es esta carta de aceptación? Es aquella que ustedes deben traer donde van a realizar el servicio comunitario en la institución pública o en una urbanización donde vayan a realizar el servicio comunitario. Ya anteriormente hablado, la carta de aceptación es un formato que está en la página de la universidad. La pueden descargar y esa se llena a mano. Allí van a observar que se presentan la fecha en que se reunieron con el responsable que va a estar pendiente de su servicio comunitario en esa institución o en el lugar donde vayan a realizar tal servicio comunitario. Los integrantes de quienes van a realizar el servicio comunitario, cuáles fueron los puntos a tratar, un posible título del servicio que vayan a realizar, la firma y el sello de la persona, una firma. Ese es lo primero que tienen que traer. Decir que sí, ya hablaron, ya saben dónde van a realizar el servicio comunitario. ¿Okay? Seguidamente van a llenar el formato. En el punto número 1 aparece el departamento responsable de servicio comunitario. Pues el departamento responsable, ¿a cuál departamento ustedes están realizando? Si son de mecatrónica, pues el departamento de mecatrónica, porque están dirigidos, ¿verdad? Tienen el conocimiento de la parte mecatrónica. Entonces van a realizar el servicio comunitario en función de la carrera que estén cursando. Si es industrial, pues el departamento de industrial. En el punto número 2, nombre del proyecto. El nombre, el título que le tienen al proyecto, incluyendo la dirección. ¿Okay? Van a elaborar, siempre se comienza con un verbo. Entonces, elaboración de X cosa en la institución, situado ¿dónde está situado? En Guarena, Guatire, ¿en qué parte está situado? El punto 3 es el personal que integra la ejecución del proyecto. Ahí van a observar que dice estudiantes, profesores. Entonces los nombres y apellidos primero de los estudiantes con su cédula y la especialidad de cada uno, en qué semestre está y el teléfono de cada persona, de cada estudiante que vaya a realizar el proyecto. También en una de esas filas aparece el tutor comunitario, el que va a estar pendiente de la ejecución de su servicio comunitario en la institución, en el lugar donde vayan a realizar tal servicio. El tutor académico, ¿quién es? Número de cédula, el teléfono del tutor académico. Ahí aparece una tabla con todas esas especificaciones. El punto número 4, tutor académico, el nombre, apellido, departamento a la cual él está adscrito, el tutor académico, número de teléfono, el correo. ¿Okay? Esa información deben llenarla allí. El punto número 5, representante de la comunidad. En esa parte, nombre de la comunidad a la cual ustedes están realizando el servicio comunitario. Si es una institución educativa, si es una urbanización, el nombre que posee
esa comunidad. El representante comunitario, que es el mismo que va a estar en el punto anterior, el punto número 3, que es donde están llenando los representantes que van a realizar el servicio comunitario. Ahí está el representante comunitario, el nombre de la persona, la organización comunitaria que representa, qué organización comunitaria va a representar esa persona, la dirección y los teléfonos que tenga ese representante comunitario. Un teléfono que sea real, no irreal, porque muchas veces yo agarro y llamo al representante comunitario. Si ese representante comunitario el teléfono está errado, entonces llamaré a los estudiantes y procederé a observar que entonces ya comienzan las dudas. Entonces, para evitar dudas, conozcan las cosas como deben ser. De modo que si uno llama al representante comunitario, ese representante comunitario le dé la información, en este caso a mi persona, indicando lo que están realizando las personas y bueno, respondiendo las preguntas que yo les realizaré en el momento. El punto 6, organización interna. Esto se llena cuando ustedes están realizando un servicio comunitario en un instituto educativo, por ejemplo, o en una urbanización, una compañía, y resulta que ustedes están obteniendo un beneficio de una entidad pública o privada para la realización de ese servicio comunitario. Por ejemplo, están realizando una actividad en un colegio, pero hay una institución privada que le está suministrando elementos que van a servir para aportar la finalización o la ayuda de ese servicio comunitario, entonces tienen que colocarlo allí. ¿Ve? Si no hay nadie que nos está ayudando, sino solamente ustedes, por sus propios medios, pues no se coloca nada. Número 7, área del proyecto. La 7.1, área temática, ¿verdad? La área temática es las materias que ustedes vieron, las cuales están influenciando para realizar el servicio comunitario. Por ejemplo, si están realizando mecatrónica, están realizando un circuito, están arreglando un circuito en un aula de clase de un colegio, pues cuáles son las materias que ustedes ya vieron, las cuales les da el conocimiento necesario para realizar esa labor. Entonces, circuitos 1, circuitos 2, laboratorios, electrotecnia, X, ¿ok? Si es de industrial, igual manera, ¿qué materia es la que le está dando ese conocimiento para poder realizar ese servicio comunitario en esa institución? Allí tenemos la 7.2, delimitación espacial, es decir, vamos a delimitar el espacio en la cual vamos a realizar el servicio comunitario. Si yo estoy realizando un servicio comunitario en una institución educativa, pero la institución educativa es de 4 pisos y solamente estoy realizando el servicio comunitario específicamente en una aula o en el comedor o en la biblioteca o en el área administrativa, entonces debo delimitar el espacio, decir específicamente, no es que estoy realizando el servicio comunitario en todo el colegio, sino solamente en ciertas áreas, especificar en el salón 1, 2, 3 del segundo piso, del primer piso de la unidad educativa tal. Si es un edificio y estoy realizando un servicio comunitario en una urbanización, pero la urbanización son 10 edificios, no lo estoy haciendo en los 10 edificios, lo estoy haciendo básicamente en uno de ellos. Debo delimitar cuál es el edificio que estoy realizando ese servicio comunitario. La delimitación temporal, ¿cuánto tiempo va a durar el servicio comunitario? Que por la ley sabemos que son 3 meses, 120 horas por cada uno de los integrantes. En la parte número 8, impacto social, ahí lo especifican cuáles son los cambios que se esperan, ¿verdad?, con la ejecución del proyecto. ¿Qué cambios se esperan
¿ok? Porque esto sería un anteproyecto, no han terminado el proyecto. Entonces, ¿qué cambios ustedes esperan que se realicen con la ejecución del servicio comunitario en esa institución, en ese lugar o en esa zona que van a realizar el servicio comunitario? ¿Qué cambios creen que se esperan que se realicen? El número 9, resumen del proyecto. Es algo breve, ¿verdad? Que comienza con el qué. ¿Qué sería? ¿Qué van a hacer? El qué van a hacer sería el mismo título del proyecto. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Brevemente, ¿cómo van a realizar ese proyecto? ¿Cómo van a hacer su servicio comunitario? En breves palabras. Y al finalizar, ¿para qué lo van a realizar? ¿Para qué van a hacer ese servicio comunitario? Debe tener algo, porque cuando se realiza algo es en función a. Debo esperar algo. Entonces están haciendo un servicio comunitario, deben tener un para qué. ¿Para qué lo voy a hacer? La parte número 10 sería el diagnóstico, los problemas detectados en la institución, en el sitio donde van a realizar el servicio comunitario. Cuando hicieron la primera visita, que fueron a hablar por primera vez con la persona de la institución educativa, de la urbanización, de donde van a realizar el servicio comunitario, pues tuvieron que hacer un recorrido, observar cuáles son los problemas que se presentan allí. En función a esos problemas que ustedes detectaron es que ya saben qué servicio van a realizar. El número 11, los objetivos. El primero es el objetivo general, que es el mismo título, pero con verbo infinitivo. Tienen que cambiar el verbo. El objetivo específico, mínimo 4 objetivos específicos. Y cada objetivo comienza con un verbo, igualmente. ¿Okay? Y no se repiten los mismos verbos. No es que voy a hacer el mismo verbo para todos los objetivos, no. Y el primer objetivo específico siempre es el diagnóstico. El diagnóstico, yo lo que voy a hacer es el diagnóstico. Este verbo, estos objetivos específicos, aquí ustedes están presentando ya cómo va a ser la estructura de su trabajo. Y lo primero que ustedes van a realizar es un diagnóstico. Se realiza el diagnóstico de tal área, se realiza el diagnóstico. Después que realicen el diagnóstico, ¿qué piensan hacer? ¿Ve? Entonces es allí donde se generan los objetivos específicos. Pero lo primero y principal es un diagnóstico. Se realiza el diagnóstico. Después que yo haga el diagnóstico, ¿qué voy a hacer una vez realizado el diagnóstico? Cuando ya sepan qué van a hacer una vez observado el diagnóstico, respondan esa, viene otro objetivo, que sería la pregunta de ese segundo objetivo. Y así sucesivamente hasta tener mínimo 4 objetivos específicos. La idea es, entre más objetivos específicos es mucho mejor porque van a tener más actividades. Por cada objetivo específico deben tener mínimo 4 actividades. Entonces, entre más objetivos específicos, más actividades van a tener y a la hora, que más adelante vamos a observar, las tablas de actividades van a tener menos inconvenientes a la hora de llenar esa tabla de actividades. Es una recomendación. El punto número 12, justificación. ¿Okay? Justificar el servicio o lo que van a realizar. Pues. La justificación que ustedes tienen, la pertinencia social e institucional de ese servicio comunitario. El punto número 14, resultados esperados, posibles cambios que se esperan con la implementación del proyecto. ¿Qué cambios esperan que se generen con esta implementación de ese proyecto? El número 15, beneficiarios. Aquí, fíjense que dice cuantificar beneficiarios directos e indirectos de la comunidad. Si van a realizar un servicio comunitario en una institución educativa,
van a cuantificar cuántos estudiantes hay allí, ¿ok? Por ejemplo, hay 300 estudiantes, perfecto. ¿Cuánto personal docente, cuánto personal administrativo, cuánto personal obrero? Cuantificar. Y además de eso, van a especificar sexo del personal mayor, es decir, docentes, administrativos, obreros. Niños o estudiantes, no. Si dice 6 obreros, ¿cuántos serían masculinos? ¿Cuántos serían femeninos de los obreros? Del administrativo, ¿cuántos masculinos? ¿Cuántos femeninos? De los docentes, ¿cuántos femeninos? ¿Cuántos masculinos? Vuelvo y repito, estudiantes no, los estudiantes solamente se cuantifican, decir qué cantidad hay. En el punto 16 dice presupuesto, ¿cuánto costará el proyecto? Esto se llena, ¿verdad? No es necesario llenarlo, pero el que lo quiera llenar es perfecto, no hay problema. Esto comúnmente aparece porque la ley cuando salió de servicio comunitario, dícese que la coordinación de servicio comunitario tiene que aportar un dinero a las personas o a los estudiantes que están realizando el servicio comunitario. La universidad debería, dice la ley, aportar económicamente, ¿verdad?, una ayuda para que los estudiantes realicen el servicio comunitario. Por lo tanto, esta parte 16 y la parte 16, que es el financiamiento, es como para indicar, dar información de cómo distribuir o cómo se distribuyó el dinero que la universidad me entregó para la ayuda de mi servicio comunitario. Entonces allí aparece, ¿verdad?, algunos elementos como costo del personal, costo de materiales, costo de equipo, gastos generales. En el financiamiento te dicen los viáticos, el transporte, la alimentación, X. Entonces eso aparece cuando es el deber ser, cuando la universidad pues da dinero. En nuestro caso no. Entonces, como no hay dinero por delante o por medio, el punto 16 y el punto 17 no se llenan. Punto 18, información adicional, otra información que ustedes crean necesaria colocar allí, también se coloca. Después dice proyecto presentado al Departamento de Coordinación de Servicio Comunitario en Caracas. Aquí se elimina y se colocará en Guatire a los días del mes el que corresponde y del año que corresponda. Aparece tutor académico, debe estar firmado por su tutor académico. Representante de la comunidad, firmado por el representante comunitario, por el tutor comunitario, que ya al principio hablamos de ello. Y hay dos partes donde dice coordinación regional y coordinación departamental. En la coordinación departamental es el que va a firmar soy yo. En el regional no, porque no tenemos cerquita el coordinador regional de servicio comunitario. Entonces quedaría en blanco. Solamente estaría mi firma en la parte de coordinación departamental de servicio comunitario. El punto 19, cronograma de actividades. Aquí está el meollo del asunto. En una primera columna aparece actividades y a la derecha van a aparecer 12 columnas que corresponden a las 12 semanas de servicios comunitarios. Comencemos con lo siguiente. En las actividades, anteriormente yo les dije que entre más objetivos específicos tengan, más actividades se van a generar. Mientras más actividades hayan, esas 120 horas por cada estudiante, será mejor o más fácil distribuir esas horas. Entre menos horas es más difícil, y ya les voy a dar el ejemplo del por qué. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo. Primer objetivo específico, diagnóstico.
¿ok? Ese objetivo específico es diagnosticar. Lo primero que yo, para realizar un diagnóstico de algo, por ejemplo, si voy a hacer un diagnóstico en una unidad educativa o en una urbanización, lo primero que tengo que hacer es reunirme con el personal que está allí, el personal que está a cargo de la unidad educativa, el personal que está a cargo de ese edificio, de esa urbanización. ¿Okay? Lo primero es una reunión. Entonces, primera actividad, reunión con el personal X o el profesor, con lo que sea. ¿Okay? Aquí yo siempre recomiendo llenar esta tabla de actividades como si fuese un solo estudiante. Es más fácil. Y luego lo que hacemos es multiplicar por la cantidad de estudiantes que tengamos las horas distribuidas. Entonces, fíjense bien, reunión con el personal de la institución, con la directora, o reunión con del jefe de la comunidad. Ok. Una reunión máximo son 2 horas. Entonces coloco reunión con el personal de la unidad educativa, por ejemplo, y coloco 2 horas cada uno. Entonces me voy a la primera semana y digo, si son 2 horas, coloco 2 horas. Pero somos 3. Entonces en vez de 2 horas allí en ese cuadrito, serían 6. ¿Ok? Pero siempre, vuelvo y repito, llénela como si fuese individual. Una vez lleno que estén las 120 horas correctas, entonces lo que hacen es multiplicar esas horas según la cantidad de estudiantes y le da todo perfecto. Es más fácil. Ok. Luego un segundo actividad de ese diagnóstico, hacer un recorrido, porque yo tengo que recorrer ese edificio, tengo que recorrer la urbanización para detectar cuáles son lo que yo observo que hay de mal, que yo pueda mejorar. Entonces en la unidad educativa, ¿qué se observa? Para yo saber qué voy a atacar, qué voy a resolver. Entonces el recorrido por la institución. Voy a hacer un recorrido por la institución y un recorrido, pongámosle 2 horas. Perfecto. Y así sucesivamente. Termino mis 4 o 5 actividades por mi primer objetivo específico y paso al segundo objetivo específico con las actividades que corresponden. Termino mi segundo objetivo específico y paso al tercero con las actividades que corresponden. Esa es la secuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que observan, o vamos a hablarlo así coloquialmente, se chuletean de servicios anteriores, no se saben si está mal o está bien, y yo se los devuelvo, porque no tienen un orden en las actividades, no hay un orden cronológico de las actividades que están realizando. Entonces debe tener un orden, porque los objetivos específicos tienen un orden y las actividades están en función del objetivo específico. ¿Ok? Entonces, si tienen pocos objetivos específicos, van a tener pocas actividades. Y si van a tener pocas actividades, a la hora de distribuir las 120 horas que yo tengo que distribuir como por un estudiante, entonces debo colocar, en la reunión debo colocar 10 horas, entonces yo no te voy a creer que te tuviste 10 horas o 5 horas o 6 horas reunido, o que hiciste un recorrido por la institución y tienes que colocar 5 horas, 4 horas, eso es mentira y te lo devuelvo. Es allí donde está el meollo del asunto, es allí donde, esta parte es donde yo devuelvo mucho, se devuelven mucho los anteproyectos o el formato del proyecto para servicio comunitario. ¿Ok? Otra cosa que hay que denotar, que semana, por estudiante, mínimo son 6 horas por estudiante, mínimo, semanal. Es decir, que en la columna de la primera semana no debe haber mínimo de 6 horas por cada estudiante. Que si somos 2 estudiantes, entonces en la columna
deben ser 12 horas. Ah, si somos 3, entonces en la columna debe ser mínimo 18 horas. Ah, que somos 4, son 24 horas. Debe haber mínimo esa cantidad. Entonces, si toman semanalmente, por ejemplo, y no están tomando en cuenta la cantidad mínima de horas, que son 6 por estudiante, y si es 2 estudiantes y la cantidad mínima son 12 horas, y verticalmente en esa columna yo cuento 10 horas, entonces la distribución está mala. Ahí faltan mínimo 2 horas más. Tampoco significa que en una actividad exageradamente voy a colocar horas. También se devuelve por eso. Por ejemplo, voy a realizar una cartelera informativa, voy a diseñar una cartelera informativa en la institución o en la urbanización. No me digan que van a tardar 10 horas para realizar una cartelera. Eso es mentira, eso no se lo creo yo. Entonces les devuelvo también por eso. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la cantidad de actividades son pocas. Entonces no hayan cómo distribuir las horas. Y ahí es donde tienen el problema. ¿Ok? Una última actividad que les ayuda bastante, que yo siempre les recomiendo, una última actividad, es la asesoría con el tutor. Al finalizar, colocan asesoría con el tutor. Y es las reuniones que ustedes pueden tener con su tutor. Y pueden colocar una reunión de 2 horas. Y pueden colocar esas reuniones intersemanales. Es decir, me reuní con él la primera semana. Luego me reuní con el tutor la tercera semana. O nos reunimos, son varios. Luego la quinta, luego la séptima, novena, la 11, ¿verdad? Y 2 horas cada uno, ahí hay una cantidad de horas en la cual les va a ayudar bastante a la hora de distribuir las horas. El punto más adelante dice diario de trabajo. Aquí eso es cuando estén realizando su servicio comunitario. Este diario de trabajo es por estudiante. Por estudiante. Cada hojita de esta es por cada uno de ustedes. Ahí dice apellidos y nombre de la persona, del estudiante, la especialidad, la carrera que está estudiando, el proyecto, el nombre del proyecto, el expediente, el tutor, sede de la entidad y correo. Y aparecen algunas columnas como la fecha, cuál es la fecha que hicieron mi PRICE, y eso es por actividad. Me voy a las tablas de actividades y mi primera tabla de actividades fue la reunión con el personal. Entonces, la fecha en la cual yo me reuní con esa persona o con esas personas, la hora de inicio, la hora de finalización. Si en las actividades dije que fueron 2 horas, entonces yo aquí coloco que deben ser 2 horas. Me reuní a las 10 y terminé a las 12. Hora total, una cuarta columna, 2 horas. Actividades realizadas. Yo me reuní con las personas. ¿Qué hice o qué actividades se realizaron en esa reunión? O sea, ¿qué hablamos? ¿Qué se discutió? ¿A qué acuerdos llegamos? Todo eso se coloca allí. Todo esto es escrito a mano. Nada de computadora, todo es a mano. ¿Por qué? Porque luego viene la firma del responsable comunitario. Es donde el responsable, el tutor comunitario, responsable comunitario, le va a firmar haciendo contar que exactamente está de acuerdo con lo que ustedes plasmaron allí. Y en la última columna es el firma del tutor, ahí donde van a firmar el tutor. En la columna de la firma de responsable de la comunidad, aparte de la firma de ese representante comunitario, debe ir el sello. ¿Ok? Debe ir el sello. Y comúnmente en este diario de trabajo son 10 horas semanales por hoja. Entonces son 10 horas y como son 12 semanas serían 12 hojas por cada estudiante, cada uno. Usted me dirá, pero es que es lo mismo, sí, es lo mismo. Cada uno va a escribir con su propio puño y letra las mismas actividades, pero por separado. Hace contar que cada quien hizo su servicio comunitario y
La firma del responsable de la comunidad, pues entonces certifica de que hicieron el trabajo y que estuvo de acuerdo con lo que ustedes hicieron. Además del sello húmedo. Si el sello es muy grande, porque hay sellos que son extremadamente grandes, entonces lo colocan a lo largo. Si el sello es pequeño y cabe en ese cuadrito, pues lo colocan en cada cuadro de la firma. Si el sello es mediano, pueden ser 2 sellos. En esta parte de solicitud de postulación a proyectos ofertados, llenan esta parte muy sencilla: apellidos, nombres, cédula, identidad, especialidad, teléfono, y en una parte donde yo voy a colocar si fue aprobado o fue negada la solicitud, los comentarios, por qué fue negada, dónde estaba mal, ¿ok? Y la fecha en la cual o fue aprobado o fue negada, pues la aprobé o la negué. Ok, también van a observar una carta de asignación del tutor de proyecto de servicio comunitario. Esta es una carta en la cual ustedes van a llenar, ahí aparece la fecha, el profesor, el nombre del profesor, y si no saben cuál profesor sirve como tutor o tiene la función de tutor de servicio comunitario, ustedes se dirigen a mí, yo les digo cuáles son los profesores que la universidad, en este caso el núcleo Guarena, tiene para la ejecución de tutorial para su servicio comunitario. Y llenan esa carta, ¿ok? Y al final aparece de esa carta, aparece pues, la firma mía, y el departamento de ingeniería que corresponde, si es mecatrónica, industrial, sistema. Otra información adicional, aparece la estructura del proyecto de servicio comunitario, ¿verdad? Esta estructura es cuando ya terminaron su servicio comunitario y van a realizar su proyecto de servicio comunitario. Ya terminaron su servicio y van a realizar el proyecto. Sin embargo, el proyecto puede ir en paralelo con su servicio comunitario, no pueden ser en paralelo, pues lo van redactando. Entonces, un primer punto aparece preliminares, que es la portada, el índice, la introducción. Después, el punto 2, que es el problema, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación de la investigación, limitaciones. ¿Okay? Hay que estar pendiente mucho en el planteamiento del problema y la formulación del problema. Sí, ya a esta altura ustedes han visto materia que le dan la información de qué es un planteamiento de un problema, la formulación del problema. ¿Okay? El marco metodológico, que es la parte número 3, descripción del proyecto, definición de términos básicos, antecedentes. Antecedentes es que si ustedes fueron a realizar ese servicio comunitario en una unidad educativa y ya lo realizaron, entonces quién lo realizó, la fecha que lo realizaron y qué realizaron. El impacto social del proyecto, el cronograma de actividades. Ustedes dirán, ¿será el mismo? Bueno, si tienen el mismo cronograma, se copia el mismo programa de actividades, pero si realizaron una actividad menos o realizaron una actividad de más, hubo un cambio, entonces lo colocan allí. En la descripción del proyecto es muy importante. La descripción del proyecto es describir con sus propias palabras cada uno de los objetivos específicos que aparecen allí. Ustedes escriben en su propia palabra qué hicieron para cumplir con ese objetivo específico, que vienen a ser las mismas actividades que colocaron en el cronograma de actividades, pero escrito una descripción breve que hicieron en cada punto de esos objetivos específicos. Esa sería la descripción del proyecto, decir qué hicieron con sus propias palabras. La definición de términos básicos, los términos que comúnmente utilizan en la realización o ejecución de algún trabajo, qué términos básicos hay allí. Otra parte importante es la carta de aceptación de servicio comunitario. Esta carta deben llenarla
La pueden llenar en computadora, la pueden llenar a mano, en computador se ve mucho mejor. ¿Ok? Aparece el lapso de hasta cuándo van a realizar el servicio comunitario, el título del proyecto, por quién va a ser supervisado, que es su tutor comunitario, el titular de la cédula de esa persona, ¿verdad? Aparece también una tabla donde van a estar cuántos están conformando ese estudiante, cuántos estudiantes están conformando ese servicio comunitario, y bueno, y la fecha. ¿Ok? Y allí debe aparecer la firma y el sello del representante comunitario y el tutor académico. Claro, la firma del tutor académico, la firma del representante comunitario y el sello húmedo de allí de la institución donde vayan a realizar o donde vayan a realizar el servicio comunitario. ¿Ok? Esto deben presentarlo junto con el anteproyecto. Eso es la carta donde la institución o el conjunto, la urbanización, el conjunto residencial acepta que realicen el servicio comunitario en ese sitio. También hay otra carta, que es la carta muy parecida a la anterior, que es la carta de culminación del servicio comunitario. Una vez culminado el servicio comunitario, se llena esa carta, ¿verdad? En la cual da fe de que ustedes y el representante comunitario quedaron satisfechos con lo que hicieron y expresan esa información allí. En ambas cartas, en la parte superior, entre paréntesis, dice membrete de la institución donde se va a realizar el servicio comunitario. Eso se elimina, porque eso está en computador, se elimina y se coloca, ustedes lo van a escribir en la computadora, van a escribir el nombre de la institución, el nombre de la urbanización, el nombre de donde ustedes estén realizando el servicio comunitario. Eliminan eso y si es una unidad educativa, dice unidad educativa fulanita de tal. Guarenas, Guatire, Estado Miranda. ¿Dónde está ubicada? Solamente eso. Eliminar eso y colocar esa información. Bueno, y no queda de más de decirle que, bueno, gracias por ver esta información de esta forma que se está realizando debido, bueno, ya ustedes saben, a la pandemia. Entonces tenemos que presentarlo de esta manera. Se buscó la forma y gracias a la ayuda de un estudiante se pudo generar esta información para que ustedes puedan optar a realizar el servicio comunitario, porque es el primer requisito, la charla. En este caso, de esta manera se realiza la charla y una vez ya están listos para generar luego el paso siguiente, que es visitar la institución y todos los elementos que allí se meritan. ¿Dónde está esta información? ¿Dónde yo la consigo? En el blog de la universidad. Usted se mete en el blog de la universidad y ahí hay varios ítems. En uno de esos te dice servicio comunitario. Abres allí y bueno, te muestra la información, te muestra lo de los anteproyectos. Ahí está. Todo esto que ustedes están observando aquí está allí. Tal cual está allí, de la misma manera. ¿Ok? Para que lo vayan llenando. Cualquier duda antes o durante la ejecución del proyecto de servicio comunitario, me pueden preguntar, pueden hacerme las preguntas personalmente o me pueden hacer las preguntas por cualquier medio, pues una llamada, por WhatsApp,
no tengo ningún inconveniente en ayudarlo. Si, bueno, si Dios quiere, esto va pasando, pues la información sería más personal. Si no, pues bueno, lamentándolo mucho, pues, vía telefónica, por WhatsApp, nos podemos comunicar y yo puedo ayudarlos tranquilamente en la ejecución o de alguna información que tengan duda o tengan algún inconveniente. Bueno, yo cordialmente los puedo ayudar a aclarar esas dudas. Porque la idea es que, bueno, realicen su servicio comunitario, que es un requisito de las universidades para optar a los títulos en cada una de las especialidades que ustedes estén cursando. Y bueno, de antemano, muchas gracias por haber escuchado toda esta información y para adelante. Muchas gracias y hasta luego.